Thank you, everyone, for joining us today. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy y les damos la bienvenida al foro de prensa sobre temas campesinos e indígenas. Y mi nombre es Deji y yo soy parte de A Growing Culture. Trabajo en la transformación de los sistemas alimentarios y estamos reunidos hoy para el cuarto foro de prensa campesina e indígena. Es una colaboración continua entre periodistas, grupos de base, campesinos y comunidades indígenas. El propósito de este foro es conectar a ustedes, los que están a la vanguardia de las principales soluciones de sistemas alimentarios resilientes, equitativos y como todos sabemos, tales soluciones son urgentemente necesarias en el mundo de hoy. Pero antes de sumergirnos en estas historias de soluciones, veamos la escena por un momento. Los titulares de hoy son sombríos. Vemos alarmas de aumento de la inflación no visto a escala global en varias décadas. Esto, por supuesto, está agravando el hambre en un mundo donde ya casi 1.000 millones de personas se acuestan con hambre y aún más están desnutridas. Debemos tener en cuenta que los precios de los alimentos han alcanzado máximos históricos varias veces solo este año. Tenemos un ciclo de noticias que alterna entre varios eventos de clima extremo. Las olas de calor mortales rompieron récords históricos en naciones donde los acondicionadores del aire no suelen ser necesarios. Los titulares alternan entre inundaciones feroces, megacapas de hielo derretidas, sequías que reducen los cultivos, incendios forestales y más. Y si bien las noticias demuestran la gravedad de la situación, es importante tener en cuenta que la convergencia de estas diferentes crisis, como el cambio climático, COVID y el conflicto, todo esto expone las peligrosas fracturas y cuellos de botella en nuestro sistema alimentario centralizado, especialmente la dependencia mundial de los combustibles fósiles, los fertilizantes químicos y los insumos nocivos. La agricultura industrial es responsable de casi un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo y probablemente aún más cuando si tenemos en cuenta pasos como el transporte, el procesamiento y el envasado. Todo esto para decir que el modelo convencional de agricultura ha atrapado a estas comunidades en círculos viciosos de deuda y pobreza, al tiempo que erosiona el suelo, diezma los ecosistemas e impulsa aún más el cambio climático. Pero los oradores que escucharán hoy no están atrapados en este sistema mortal. Hay muchos modelos alternativos. Cada uno de estos líderes ha sido pionero de un sistema alimentario equitativo que está mitigando los efectos del cambio climático, restaurando la biodiversidad y previniendo el aumento del hambre. Con demasiada frecuencia, esas historias de resiliencia son desvalorizadas y no vistas. Sin embargo, estas historias de adaptación son exactamente lo que el mundo necesita para asumir estos desafíos. En solo unos momentos escucharán a estos increíbles oradores, pero primero algunas notas técnicas. Si tienen algún problema técnico, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo utilizando el chat. Tenemos interpretación en vivo en español, francés e inglés. Para seleccionar su idioma preferido, hagan clic en el icono del globo terráqueo en la parte inferior donde dice interpretación y seleccionen su idioma preferido. Para cada orador tenemos 12 minutos, comenzando con una entrevista moderada de estilo de preguntas y respuestas entre el representante de la comunidad y yo, después de lo cual habrá 4 minutos para que planteen sus propias preguntas. Utilicen la función de levantar manos en la parte inferior de la pantalla si tiene alguna pregunta. Les llamaremos en orden de las manos levantadas. Mantengan su micrófono en silencio. Los contactos de los medios de comunicación se proporcionarán en cada comunicado de prensa a medida que los oradores aparezcan en la pantalla. A medida que trabajen con estas historias, los alentamos a que se comuniquen con las fuentes enumeradas en los comunicados de prensa. También pueden comunicarse con Josh, quien pueden ayudarles con cualquier presentación. También les pedimos que eviten publicar su información de contacto públicamente. Hoy nos sentimos honrados de tener a cada uno de estos oradores hoy, así que mientras se toman el tiempo para aparecer hoy, para compartir sus historias con ustedes, les invitamos a también encender sus videos. Todos nuestros oradores son pioneros y símbolos de resiliencia. Elaborarán sobre cómo sus modelos de autosuficiencia preservan la biodiversidad así como la cultura. Me siento honrada de presentar al primer orador, John Janda, quien lidera una alternativa revolucionaria a la agricultura industrial llamada Tamkurati, que significa negocio justo. También es conocido como el agricultor de la felicidad, con más de 5 millones de visitas en su TED Talk sobre la vida fácil. Es un agricultor de toda la vida
en el norte de Tailandia, donde el 90% de los agricultores han perdido el título de sus tierras ancestrales. Estos agricultores luchan con una deuda paralizante, una mala salud física y acceso a los alimentos. Para resolver esto, John cofundó por primera vez una pequeña granja sostenible de 10 acres en el 2003 y más tarde estableció Tom Curtic con la misión de primero la autosuficiencia de los agricultores y garantizar la toma de decisiones colectivas. Sam Turkey ha capacitado a miles de agricultores para producir cultivos sin productos químicos. Este modelo ha eliminado el hambre entre las familias de agricultores, lo cual es un logro increíble dado que la mayoría de los que sufren hambre son agricultores. La ausencia total de dependencia de los insumos químicos ha permitido a Tom Turkey conectar a los consumidores con productos orgánicos a precios asequibles y debajo del mercado. John, nos sentimos profundamente honrados de tenerte como nuestro primer orador. Te damos la bienvenida. Tengo una cita anterior donde dices, entrenamos la mentalidad de la gente para creer que si no tienes máquinas, ni fertilizantes, ni productos químicos, no tienes agricultura. Ese es un pensamiento realmente limitado y es por eso que ahora tenemos una crisis. ¿Puedes explicar por qué los agricultores se han vuelto dependientes de los insumos? Lo que no solo perjudica a los agricultores y el medio ambiente, sino que también atrapa a los agricultores en deudas. El diseño del sistema que quiere proteger las ganancias de todos los alimentos que consumimos, porque las personas comen una variedad de animales, de plantas. En Tailandia, tan solo cuan- hace 50 años, cuando yo era niño, comíamos más de 100 variedades de verduras al año y más de 2,000 variedades de peces. Come- Comíamos muchas cosas, o sea, la diversidad está por todas partes, pero hoy en día todo el país come únicamente carne de puerco, pollo y huevos y arroz, principalmente. Y solamente unos cuantos tipos de vegetales todo el año. ¿Por qué tenemos que comer esta diversidad tan pequeña? Y es porque el sistema decide el diseño. Entrena a las personas a comer únicamente lo que está disponible. Y así es como sacan más ganancias, porque cuando las personas comen, pues están contribuyendo a ese sistema. Esta es la manera de cómo tenemos estos problemas. La mayoría de los agricultores no pueden, no saben cómo guardar semillas. Ahora la mayoría fueron entrenados para cultivar una sola variedad, un solo cultivo en una área grande. Y de esa manera, pues no hay manera de evitar el usar el pesticidas y los fertilizantes porque tienen que competir. Y cuando tienen estas cantidades así grandes, pues tienen muchas, ¿verdad? Tienen muchas plagas o peces. Y eso es y no tienen, por ejemplo, teléfonos celulares, pero sí tienen un sistema para comunicarse. Y es por eso que tenemos que estar unidos y el aumento en las plagas, peces, pues hay más uso de pesticidas. Mencionaste, ¿verdad? Que el problema, que esto está afectando mucho la salud de los agricultores. Los agricultores sufren por el cultivo de productos básicos en temporadas bajas, mientras que el intermediario cosecha todas las ganancias. ¿Puedes describir brevemente cómo el modelo convencional de agricultura por contrato en Tailandia, cómo eso afecta a los agricultores? Si la compañía viene a la aldea y dice, si quieres cultivar maíz, no necesitas invertir. Yo te doy las semillas, yo te doy el fertilizante y los químicos. Y cuando coseches, puedes pagar ya después de cosechar. Entonces, para el agricultor es algo bueno porque no tienen que preocuparse del mercado, no tienen que preocuparse de obtener el dinero para la inversión. No tienen que pedir dinero prestado del banco, pero están pidiendo prestado de la compañía. Así que es algo fácil,
pero cuando cultivan maíz, cualquier cosa, el precio siempre baja, nunca sube. Eso es lo principal. Queda muy claro que la agricultura industrial es solo una cosa en el mundo, de que no podemos elevar los precios a pesar de inflación. Todo lo hace que los precios suban, pero en los productos de agricultura los precios bajan. Es muy difícil sobrevivir, pero las personas no piensan en eso. Entonces, el sistema aquí, la compañía puede venir y decirle al agricultor hacer lo que ellos quieren que hagan. Y cuando compran el producto, eligen eligen lo bueno. Y lo malo, pues el agricultor queda con esa responsabilidad. Entonces el agricultor es como un esclavo, ¿verdad? Trabajando duro por nada. Y esto es como es la agricultura por contrato. Todos sabemos que el modelo agrícola dominante favorece los monocultivos y los cultivos de productos básicos. ¿Cómo funciona su modelo financiero en Time to Market de manera diferente para garantizar que los agricultores tengan suficiente para comer y se les pague de manera justa? Pues nuestro sistema, no queremos que las personas piensen en la ganancia al principio. Cuando un agricultor viene y nos pregunta, ¿voy a poder vender? Les decimos, si haces esta pregunta primero, no vengas a nosotros, porque los entrenamos a pensar de que tenemos que tener comida para nosotros primero, para nuestras familias primero. Somos las personas los que producimos los alimentos para alimentar el mundo y necesitamos tener alimentos para nosotros primero. No podemos alimentar a otras personas si nosotros tenemos hambre. Así que este es el diseño que tenemos que entrenar a las personas de cómo podemos diseñar nuestros suelos para tener nuestra propia agua. ¿Cómo podemos colectar agua de la lluvia? Si tenemos agua, tenemos que hacer una lista de qué es lo que te gusta comer primero y recopilar todo lo que te gusta comer y sembrar eso, no a una escala grande, a pequeña escala para que encaje con tu labor, con tu dinero. Entonces, usar menos dinero posible, menos trabajo, no trabajes demasiado y capacitamos a las personas a trabajar menos de un acre por persona. Entonces, si trabajan menos, pero cultivan variedades. Si tienen más de 50 variedades de verduras, pueden van a crecer bien, van a tener un rendimiento mayor. Y si tienen 50 variedades de vegetales, de plantas, no van a comprar nada del mercado porque el mercado tiene menos de 10 variedades. Pero si ellos tienen 50, no van a comprar. Y cuando no compran significa de que ellos tienen ingreso. Entonces, el dinero que usaban antes para comprar es su primer ingreso y luego cultivan diferentes cosas, variedades, 5 chiles, 5 berenjenas, 5 tipos de papaya, algo así. Una planta de chile, pues la familia no se puede comer todos esos chiles, entonces van a tener un exceso. Entonces, ese excedente lo pueden compartir y con sus parientes y luego vender el resto del excedente. Así que en este tipo de agricultura, el agricultor va a tener suficiente para comer, para alimentar a su familia, van a tener buena comida para comer y luego tienen comunidad porque están compartiendo y luego van a poder vender y aún si lo están vendiendo a un precio bajo, pero no tuvieron que hacer esa inversión. Entonces, toda esa ganancia la pueden depositar. Así es que así es como podemos cultivar en estas áreas pequeñas, pero más ingreso, incluso más que los que están cultivando en áreas más grandes, porque área más grande significa más inversión. Un área pequeña, uno invierte la labor. Cuando uno tiene que invertir tanto dinero en un área grande, es tan difícil volver a
a recuperar ese dinero. Y cuando uno tiene un área pequeña, pues, con poquitas horas de trabajo. Y qué bueno que mencionaste eso de los excedentes. Tienen un sistema, ¿verdad? De que ustedes recopilan los excedentes y los venden al mismo precio por kilo en los mercados de agricultores. ¿Puedes explicar cómo Taruke puede vender productos orgánicos en el mercado a precios asequibles y por debajo del mercado, más baratos que otros en el mercado? Nuestra compañía trabajamos como una cooperativa, muy similar a una cooperativa. Queremos sacar ganancia, pero la ganancia tiene que ser justa para el agricultor, justa para el consumidor. Así que no esperamos una ganancia, ¿verdad? La más alta, la mayor posible como otro negocio normal. Y es por eso que podemos vender a un precio barato. Por ejemplo, los peces, por ejemplo, los peces en el sur de la Tailandia, normalmente pescan y pueden vender 200 por kilo. Y durante el tiempo de COVID, dijeron que no podían venderlo bien, nada más 100 baht por kilo. Entonces compramos de ellos al mismo precio, 200, porque ese es el precio justo que les ayuda a sobrevivir. Pero al mismo tiempo les vendemos en, en Bangkok, en la ciudad, donde, donde, donde tenemos un restaurante, tenemos un sistema para poder transportarlos, para que el precio baje y nuestro agricultor no necesita la certificación de o producto orgánico. Y eso, porque eso aumenta el gasto. Entonces, por eso podemos venderlo a un precio más barato. Y muchos de nosotros, muchas personas se ofrecen como voluntarios para trabajar, ayudarnos. Entonces, cuando las personas vienen a ayudarse entre sí, no necesitamos pagarles, pero están contentos de ayudar porque sienten que es un buen modelo, un buen sistema, y quieren apoyar este sistema para que toda persona pueda sobrevivir, todos en conjunto. Y es así que podemos hacer que los precios sean bajos. Realmente increíble. Entonces, para ser miembro de esta iniciativa, ¿verdad? Ya sea uno agricultor o consumo, hay una capacitación obligatoria. ¿Nos puedes compartir qué aprenden durante esa sesión de 4 días? El agricultor aprende cómo empezar la agricultura, cómo diseñar la granja, cómo la cosa con la biodiversidad es que no se trata solo de sembrar verduras o plantas. La agricultura tiene que ver con desarrollar el suelo, preparar los suelos, cómo vamos a ahorrar agua, cómo podemos preparar el suelo. Cuando el suelo es fértil, no se tiene que hacer mucho porque va a trabajar por sí mismo, el sistema va a trabajar por sí mismo. Así es que esa es la manera como capacitamos a las personas para que los suelos sean de buena calidad, el agua de buena calidad. Y tenemos que pensar en la diversidad en nuestro terreno a lo largo del año. Y no podemos ser solamente de un solo cultivo porque allí no hay diversidad. Así que de esa manera es mucho trabajo, pero si uno tiene una diversidad de varias cosas, pues se cuidan entre sí y trabajan por sí mismas y nosotros estamos nada más preparados para la cosecha. Y muchas gracias, Josh. Se nos está acabando el tiempo. Tengo tiempo para dos preguntas más. ¿Cuántos agricultores son parte de este programa de empresa social? Los números suben y bajan porque tenemos como 2,000 a 3,000 familias y sube y baja porque a veces si no tienen excedente, pues no nos venden a nosotros. Entonces, otras familias nos traen. Entonces, depende de la situación. Así que los números suben y bajan, pero nunca menos de 2,000 hasta el momento. Y Time Turkey, pues esa es una cantidad grande y fue cofundado por el Centro de Autorresiliencia Pam Pam y la Fundación AgriNature. Y ambas organizaciones han estado capacitando a las personas para que sean agricultores orgánicos autosuficientes durante más de 20 años. ¿Cuántas personas estimas que han sido entrenadas por ambas organizaciones? De hecho,
Estas dos organizaciones Pampan empezó hace 20 años, pero AgriNature empezó hace más de 20 años. Entonces, empezamos hace 9 años y las familias que han venido a la capacitación han sido más de 100,000 personas. Y si calculamos todo desde que empezamos, son como 800,000, 900,000 personas. Entonces, hubo un cambio grande que se realizó aquí en Tailandia porque más y más personas quieren dejar sus trabajos en la ciudad y venir a la agricultura porque están bien, cuando ven el modelo, ven que es algo que como un sueño, quieren vivir así. Pues vemos que el modelo industrial es muy diferente a lo que ustedes están avanzando porque quieren que nos enfoquemos en un solo cultivo. Este modelo es muy diferente porque es importante que los agricultores cultiven un conjunto diverso de cultivos con ganado y cultiven primero para sí mismos. Es importante porque si uno tiene biodiversidad en nuestros terrenos, pues todo se ayuda entre sí. No necesitamos utilizar químicos para nada porque cuando uno usa químicos, uno tiene que trabajar más para comprar más químicos, porque los químicos matan el suelo. Entonces, y también a la misma vez tenemos más peces porque los químicos matan los buenos peces también. Entonces, y cuando no los usamos, tenemos peces, pero se cuidan entre sí. Entonces, es por eso que tenemos que cultivar una variedad y no tenemos que trabajar demasiado. Cuando cultivamos muchas cosas, no tenemos que comprar cosas adicionales porque porque tenemos todo. Es difícil para el agricultor sacar ganancias, pero es fácil no tener que comprar. Así que hay que decidir comprar lo menos posible porque no somos empresarios, no vamos a sacar dinero tan fácilmente como una persona empresaria, pero es una manera que encaja con nosotros como agricultores para cultivar más variedad, cultivar para nosotros mismos. Gracias, John. Ahora vamos a tomar preguntas de la audiencia. Estamos listos entonces para tomar preguntas de la audiencia. Por favor, levanten su mano. También sepan que este foro está siendo grabado. Rebecca George, usted puede hacer su primera pregunta. Gracias. Hola, John. Solo me preguntaba si pudiera usted hablar un poquito más sobre a- aquellas granjas orgánicas siempre dicen, ¿no?, que va a conducir a la inseguridad alimentaria. Entonces, en su experiencia tras 2 años, ¿cómo esto se compara a la agricultura tradicional? Es muy difícil comparar porque cuando usted hace agricultura convencional, ¿verdad? Hay cultivos únicamente de arroz o trigo o granos de es muy distinto, ¿no? En esta agricultura orgánica, muchas personas creen que podemos cultivar una variedad sin químicos y ya con eso lo llaman orgánico. Para nosotros, ser orgánico significa una diversidad, ¿no? Eh, tenemos, ¿verdad?, bosques, tenemos distintos vegetales en nuestros suelos. Nosotros cultivamos todo el año completo. Y esa es la manera que nosotros podemos generar ingresos todo el año y también tener alimentos todo el año. Esto es muy difícil poder comparar la cosecha entre el cultivo tradicional y convencional, ¿no? Creo que más o menos producimos más que en el modelo convencional, porque tenemos arroz, contamos con pollo, vegetales, pescado, hierbas, contamos con árboles. Tenemos mucho más, ¿no? Mucho más variedad todo el tiempo. Entonces, si contamos con todos estos, podemos producir más. Y hablemos de los ingresos.
Cuando hacemos el cultivo de esta manera, nunca vamos a perder nuestro dinero. Eso es la diferencia. Pero cuando hacemos, ¿verdad? El cultivo de manera tradicional, se puede perder dinero porque en algunos años el precio baja y tiene que vender a un precio más bajo. Algunos años hay complicaciones y en algunas granjas no tenemos problemas así. No tenemos ningún tipo de problema, simplemente lo vendemos o simplemente lo convertimos en composta, lo regresamos nuevamente al suelo. Nosotros no vendemos nada que barato, digamos, de la manera en que el modelo convencional lo hace. Contamos con muchísimo producto, pero no vendemos muchísimo a un precio barato, digamos. Gracias. Creo también tenemos a Neil. ¿Quién quiere hacer la siguiente pregunta? Gracias. Hola, John. Encantada de conocerla. Mi pregunta es, si las personas deciden que quieren venir a trabajar en su granja, ¿usted tiene un modelo para para acogerles, darles vivienda? ¿O cómo funciona eso? Yo soy de Irlanda y es muy helado acá, así que es muy frío acá. Entonces, el poder tener cobijo es muy importante para mí para poder yo unirme, digamos, a esta granja. ¿Cómo funciona allá? Nosotros hicimos muchísima capacitación sobre cómo construir. Entrenamos a las personas a construir estructuras. Así que construimos muchísimo acá en nuestra granja. Tenemos más de 20 unidades o edificios. Eh, Tengo varias granjas aquí donde hemos estado trabajando aquí. Así que en muchos lugares distintos hacemos construcción. El método este de construcción es muy simple y sencillo. Podemos construir tantísimas cosas. El problema es que muchas naciones desarrolladas tienen muchísimas leyes, digamos. Acá no tenemos tantísimas leyes y es un tipo de libertad de la que gozamos. Construcción de algún tipo de estructuras son muy rígidas, sí, muy rígidas aquí en este país. Creo una solución para un país como el tuyo es decidir el modelo de casa que puedes construir pilares, tener estos sedimentos para una casa. Ellos pueden, yo creo, darte el permiso mucho más fácil. Porque acá en el tipo digamos, casitas que formamos o que construimos, no se necesita tener ese sedimento y se aprueban fácilmente. La mayoría de arquitectos no aprenden sobre estos sedimentos, ellos aprenden otros modelos en la arquitectura. Muchísimas gracias, John. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Voy a utilizar las que llegaron en el chat. Lisa pregunta, ¿cómo se convence a las personas a que se unan a Tom Turkey? Y Julia dice, sí, la motivación es suficiente para los agricultores para poder pagar sus facturas y también para poder mantener a su familia. Pueden convencerles, ¿no? Nosotros empezamos este modelo para enseñarles a las personas cómo hacerlo. Cuando las personas vienen, lo observan, ellos lo entienden y quieren imitarlo. Y también, o quieren hacerlo, y quieren venir a ayudarnos. Entonces, las personas pagan por un tipo de entrenamiento. Están ellos emocionados de poder aprender y regresar, ¿no? Muchos de ellos simplemente quieren venir y nada, así es como funciona para ellos, ¿no? ¿Cómo podemos incentivar, ¿no? A las personas a venir? Cuando nosotros vivimos de esta manera, tenemos menos gastos. Tenemos menos ingresos, pero menos gastos, pero también más ahorros. En general, esas personas pueden pagar su deuda.
muchas personas que empezaron la escuela en la casa ellos cuando hacen esto no tienen que pagar para las escuelas de los niños, pero los niños pueden aprender tantísimo. Los niños pueden aprender cómo cultivar, también están generando dinero en lo que están aprendiendo. Así que no nos preocupamos muchísimo sobre eso aquí. Ya estamos contra el tiempo. Deval, si usted tiene una pregunta, la suya va a ser la última y vamos a pasar al segundo orador. Gracias. No es una pregunta, simplemente quiero sumar lo que dijo John. La pregunta de la cosecha y el modelo tradicional de agricultor. John y el modelo que él promueve y el mío son muy similares, también hay mucha diversidad. A pesar de que es difícil hacer esta comparación, hay algunos estudios o técnica. La ración de de comparar de 7 cultivos distintos que se compara a las personas indígenas aquí en Ebadú. En este año, el 2022, ha demostrado que esos mismos cultivos, con los mismos, exactamente estos 7 cultivos, es 5.6 veces más alto que cualquiera de estos cultivos. Y esto obviamente se ha comprobado estadísticamente. Ha habido 50 publicaciones distintas, de estos 2 o 3 cultivos. Esto ha demostrado ser más productivo que cualquier otro método, modelo tradicional. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar al siguiente orador, Lama. Ella, ¿verdad? Ahora hablaremos del sitio del primer ganadero del mundo, nuestra segunda historia de resiliencia en una crisis alimentaria. Lama es dentista de oficio, pero agricultura de sangre. Como hija de agricultores de trigo en Jordania, ha volcado su corazón en devolver a su comunidad a sus raíces ancestrales de producir su propio trigo. Lama es la cofundadora del colectivo SICRA que inició el proyecto Al-Barake. A través de su programa están fundando agricultores, urbanistas y panaderos para revivir la producción de la variedad de trigo duro locales, nativos y de Jordania, sin el uso de productos químicos. Esta antigua variedad es única en sus propiedades de resiliencia climática porque se ha adaptado para crecer en un clima árido con poca agua. A pesar de esta rica conexión cultural con el trigo, Jordania sigue dependiendo en gran medida de las importaciones de alimentos y la ayuda alimentaria extranjera para alimentar a su población. Lama ayudará a explicar cómo las instituciones financieras mundiales han contribuido al alto nivel de dependencia de las importaciones entre los jordanos. Pero más importante aún, escucharemos sobre cómo su programa pionero está reclamando esta cultura del pan y la tradición agraria, en línea con los principios de la soberanía alimentaria. La historia de Lama es un gran ejemplo de cómo la protección de la cultura también puede alimentar a las comunidades y reducir la inseguridad alimentaria. Sin más preámbulos, Lama, bienvenida al foro. Gracias, es un placer. Gracias. Jordania es el hogar del pan de trigo documentado como el más antiguo del mundo, que desde hace 14.500 años. Es tan viejo, ¿no? Ubicado en Jordania, ¿verdad? Fue esencialmente autosuficiente en la producción de granos durante siglos o incluso más, antes de la década de 1970. Sabemos que la FAO dice que Jordania importa más del 95% de sus cereales. ¿Cómo la antigua y duradera relación de Jordania con el trigo dio un giro tan extremo? Hasta ahora depende casi por completo de las importaciones, ¿no? Sí, esa es una pregunta muy compleja. En 1976, Jordania hizo un programa de importación con Palestina. Sabemos que muchos de los campesinos fueron, ¿verdad?, los que recibieron esto como donaciones. También empezaron a invertir y tener subvenciones
e importar a esos mercados internacionales, incluido Jordania, donde el trigo barato, eh, donde aquí los campesinos no podían competir con el mercado. También el instituto aquí en Jordania jugaron un papel importante, ¿verdad? Contamos ahora con una generación completamente separada de ese sistema en Jordania, porque es la opción más segura a trabajar en la agricultura. En lugares como Amán, donde contamos con el índice más alto de, cos- de agricultura. Esto se ha convertido un lugar condenso del mercado. Además de todo esto, el IMF también jugó un papel importante. Esto indica que Jordania tiene que mantener esto con subsidios, también como el sistema de transporte, lo cual impacta muchísimo la nación de agricultura aquí en Jordania. Muchísimas gracias. Si no te molesta, por favor, acércate un poquito más al micrófono, nos ayudará a escucharte un poquito mejor. Y creo que usted ya mencionó esto, pero me gustaría que me diga qué significa Al-Barakeh en árabe y cómo simboliza esto, el significado de su trabajo. Me encanta que me hagas esta pregunta. Años atrás, cuando yo empecé a aprender cómo, ¿verdad?, cosechar mi propio trigo, me aseguré de que para cada cultivo tenía que tener 50 kilos de semilla y otros 2 kilos de eh, al- 2 kilos para las hormigas. ¿Y por qué tengo que tener 2 kilos para las hormigas? Tienes que aprender que tienes que compartir la cosecha. Entonces, fue que entré a esta tradición tan bonita que es básicamente cuando los campesinos, ¿verdad? Tiran las semillas para prepararlas para la cosecha o para el cultivo. Tenemos obviamente que darle a los pájaros, a los animalitos en el suelo. Y bueno, todo esto me recuerda de una tradición, ¿verdad?, que se pasa de nuestros ancestros, el de el cultivo ¿verdad? Todo esto es un proceso de la vida. Y a la medida, ¿verdad?, de lo posible tratamos de celebrar esa, co- cómo nosotros, ¿verdad?, de manera tradicional podemos perpetuar esto. Qué bonito, de verdad. Siento que todos sentimos algo muy bonito al hablar de esa conexión con los animales y la tierra. ¿Puedes compartir un poquito más sobre cómo opera el proyecto, cómo trabaja usted con agricultores, familias y empresas para aumentar la producción y el consumo del trigo? Esto tiene dos brazos. El primero es un programa que trabajamos con constructores de la ciudad en colaboración con productores de alimentos. Ellos cultivan, ¿verdad?, en distintos lugares del suelo colectivamente. Esto obviamente va a la selección de las plantas, cómo poder cultivar el trigo, las plantas que visitamos y cómo podemos preparar pan hecho de trigo y cómo hacer comida del trigo. ¿Verdad? 65 familias el año pasado pues, participaron, además algunas escuelas. La otra rama del programa es la parte económica, ¿no? Hacemos esto eh, creando un mercado y traer recursos a las personas, pagando el proceso de el trigo en comparación a los precios que se pagan por el gobierno, por el Estado. Y
Contamos con 2 panaderías, una es comercial, además de ser restaurantes y un pequeño hotel. Y ahora todo está siendo, ¿verdad? Presentado, introducido y hablando en el cultivo, ¿no? O la producción que genera. Wow, no todos tienen una conexión con la tierra de donde proviene su comida. Y muchos de nosotros, ¿verdad? En las ciudades urbanas estamos bastante aislados de aquellos que producen los alimentos. Usted habló, ¿verdad? De cómo todos trabajan en colectivo. ¿Cómo diría usted que su programa ha, ¿verdad?, dado forma distinta a pequeños agricultores y los habitantes de la ciudad de Amman? Aquí en la ciudad, las personas empezaron a notar que hay personas que son guiadores, o pastores, perdón, y que están cultivando distintas plantas, ¿verdad? Y todo esto obviamente empezó un movimiento en torno a esto, una conversación, como varias plantas se están deteriorando, digamos, dado el hecho de la construcción urbana. Digamos, hay varios edificios que están siendo construidos para las personas que viven en la ciudad, ¿verdad? En comparación a aquellas personas que se ocupan de la tierra. Sabemos que también hay una escasez de fertilizantes. Todo eso ha aumentado los precios del combustible también. ¿Esto ha impactado el trabajo acá en el proyecto? No, no necesariamente. Generalmente, nosotros esto obviamente incentaría a las personas a encontrar soluciones. ¿Puede usted darme un ejemplo de eso? Sé que mencionaste algo sobre cómo, ¿verdad?, cultivan el trigo, también otros vegetales como el garbanzo y otros cultivos que obvia la necesidad de los pesticidas. ¿Puedes hablar un poquito más sobre eso? Sí, cuando hablamos del trigo, tenemos que introducir el nitrógeno nuevamente a la tierra, con algún Así alimento como no lentejas o estamos cultivando garbanzos. el trigo al mismo tiempo, ¿verdad? Que otra planta 2 años seguidos y no En la utilizamos agricultura, obviamente, fertilizantes, esto ningún significa que otro tienes tipo. que utilizar fertilizantes. Y la última pregunta, antes de pasar con los periodistas, una que me emociona mucho. Todos los molinos de grano en Jordania están construidos específicamente para procesar solo trigo del extranjero. Pero ustedes en septiembre van a empezar con el primer molino de piedra para procesar trigo producido localmente. Este es un granito. ¿Qué otros hitos desean alcanzar usted y su comunidad para alcanzar el objetivo de una Jordania autosuficiente? Sí, no va a ser el primero, pero el reto con los molinos existentes, que hay como 2 o 3 aquí en Jordania, es que están extremadamente ya antiguos, así que tenemos un desafío para producir trigo de alta calidad y parte del trabajo lo tenemos que hacer a mano. Y esa es la razón por la que compramos este molino. Y este es correcto, en septiembre lo vamos a arrancar y sí, la mayoría se trabaja con el trigo extranjero. Por ejemplo, el trigo duro, que si uno ¿verdad? Lo introduce, afecta la calidad y los nutrientes del otro trigo. Y bueno, en cuanto a proyectos futuros, tenemos en el Valle de Jordania, tenemos tierra muy fértil, aparte de tener también los índices más altos de pobreza, pero ellos no cultivan granos. Entonces queremos introducirlo como algo que pueden empezar a sembrar y cultivar, aparte de los otros cultivos. Y tenemos la intención
de especializarnos en el trigo, los trigos enteros, enseñarles a las personas cómo hacerlo y proveerles opciones. Y también tenemos la intención de trabajar en otros tipos de procesamiento de trigo, porque una manera es de crear las flores, pero también tenemos otros tipos de alimentos, ¿verdad? Que son a base de trigo. Y tenemos la aspiración de establecer diferentes estaciones donde, por ejemplo, ¿verdad? En una la siembra, otra la cosecha. El mercado local es tremendo, es muy grande. Ni siquiera estamos hablando de otras colaboraciones en la región. Eso es increíble, mucho impulso. Y tenemos una pregunta de la audiencia. Neil Kamau, ¿puedes hacer tu pregunta? Yeah, I just noted down from the press release about llama shared in the chat box. Compartí en el chat. Into agriculture, into native varieties in only 17 acres. Is that sufficient? 17 acres. ¿Eso es suficiente para su comunidad? Used in growing this vegetables, this wheat. And you have also mentioned that 97% Y se mencionó que el 97% del trigo es importado en Jordania. some more self-sufficiency has occurred in Jordan. I don't think I heard the first part of the question. No creo que escuché la primera parte de la pregunta. No sé si la escuchaste tú, Daljit. Pero la otra parte de la pregunta, no, yo no diría de que esta es nuestra responsabilidad de trabajar en la soberanía alimentaria para el Estado de Jordania, porque yo creo que para esa etapa se necesita una intervención del Estado para tener acceso a recursos y acceso a los terrenos. Se tendría que colaborar con el Estado. La primera parte no creo que la escuché. No pude escucharla. Nio, si la puedes repetir un poco más lento. Would you mind repeating? Neil, si puedes repetir la primera parte de tu pregunta de manera lenta, por favor. Si yo quería preguntar, mencionaste que la comunidad, la agricultura solamente es el 17%. ¿Es suficiente? ¿Y qué tipo de químicos se utilizan en el cultivo del trigo? No escuché la primera parte, pero nosotros no utilizamos los químicos. Okay. Escuché la primera parte. Se me edificó la primera parte de la pregunta. Creo que era algo sobre 17%. 97%, creo que mencionamos que en este momento Jordania importa 97% de los cereales, pero quizá no tenemos los números exactos o porcentajes en la colectiva de 17 variedades, creo que es lo que dijo. No, nunca mencioné de 17 variedades. 17 acres. 17 acres de trigo en Amer. Y si van a la página de Instagram de ellos y el sitio web pueden ver las fotografías de los campos de trigo y se ve, por ejemplo, el McDonald's en el fondo y personas cultivando el trigo en un estacionamiento. Entonces, verdaderamente una agricultura urbana y de este trigo local. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué es importante que los jordanos cultiven su propio trigo en lugar de continuar con el status quo? ¿Cómo eso contribuye a la autosuficiencia? ¿Qué significa tener el 35% controlado de fuerzas externas? Sí, esto debería ser un incentivo claro para cosechar tu propia comida. Aparte de eso, tienen muchos nutrientes en estos cultivos, diferentes variedades, colores, diferente sabor. Esta es una celebración no solamente de la soberanía, pero de variedad, diversidad. Tengo una amistad que una vez dijo que
que para nosotros como comunidades, si dejamos de cultivar nuestros granos, vamos a desintegrarnos como comunidad. Y realmente creo en eso porque no solamente es un acto, ¿verdad? Tiene que ver con cultura, comunidad, construir relaciones. Entonces, todo eso, todo eso se tiene que rescatar. Tenemos una pregunta en el chat. En los Estados Unidos, las tribus nativas quieren construir modelos similares, pero uno de los obstáculos principales son las políticas, las regulaciones. ¿Han tenido obstáculos, por ejemplo, para establecer el molino o han tenido experiencia con reimaginar políticas verdes? Yo diría que no, pero aunque claro, el gobierno ha escuchado del trabajo que se está realizando o han visto, ¿verdad?, los comunicados de prensa, pero no ha habido iniciativa para tener colaboración. Gracias, Verónica, por la pregunta. Ava Kaiser. Te perdimos. Entonces, la próxima persona creo que es Estefania. Puedes hacer tu pregunta. Hola. Ahí está. Bueno, yo me pregunto qué porcentaje de las familias, de las 170,000 familias, su sustento viene del trigo. Y si todas las mencionaste los hoteles y las panaderías o también también mencionaron Frique y Burgos. Me pregunto cómo lo segmentan como esa estrategia empresarial. En cuanto a las 165, esas son parte, ¿verdad?, del cultivo colectivo y son beneficiarios no económicamente, pero sino, por ejemplo, en la parte del aprendizaje. En cuanto a la parte económica, trabajamos con 20 agricultores. Estos son agricultores de fuera de Amán. Compramos el trigo de ellos al precio del mercado más alto que lo que el Estado ofrece, como por 30-40%. Y hacemos el procesamiento y luego lo vendemos a las panaderías. Y esto también es por primera vez este trigo local que está disponible en los mercados así. Y suena sencillo, pero eso no había ocurrido antes. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Sí, nada más un seguimiento, disculpa. Entonces, ¿qué porcentaje? La mayoría es de revendas para venta, entonces como un 70% es lo que se vende. Muchas gracias, Estefania, y gracias a Abba por tu paciencia. Ahora sí puedes hacer tu pregunta. Claro, muchas gracias. Me pregunto, y quizá este no es el contexto, este es el contexto incorrecto, pero sobre la calidad, el control de calidad de todos estos diferentes lugares, porque si están vendiendo a restaurantes y al hotel que mencionó, ¿cómo ayudan a los agricultores a informarles qué tipo de calidad se necesita para poder vender? Y si este es un desafío a medida que más agricultores se hacen parte de la cooperativa. ¿Hay apoyo que ustedes les brindan para poder ellos cumplir con los estándares que tengan para los restaurantes y el hotel con el que están trabajando específicamente? En cuanto a la parte del procesamiento, nosotros nos hacemos cargo a eso, porque los agricultores nada más nos venden en los granos, entonces los compramos no como flor, sino como grano, no como harina, perdón, sino como grano. Y luego hacemos, ¿verdad?, el procesamiento, el envasado y también la investigación, porque aquí en Jordania hay diferentes variedades hay uno que tiene más un sabor, ¿verdad?, más como de nuez. Entonces, también hay experimentación, investigación que nosotros hacemos y a veces en la cocina con los chefs, con los propietarios de empresas, prueben esto, prueben el otro, porque uno de los desafíos principales es que a veces
Uno era, por ejemplo, al principio de que el trigo local, uno de los mitos era de que no era bueno para los panes. Pero ¿por qué nuestros ancestres cultivaban trigo, verdad? Por miles de años. No tiene sentido, pero también se tiene que romper con estos mitos para ir a la cocina y probar y experimentar y desafiar estos mitos. Muchas gracias, Lama. Esto fue muy informativo. Gracias a la audiencia por todas estas preguntas. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo y tenemos que ir con nuestro último orador. Si no hicieron su pregunta, por favor, agréguenla al chat y trataremos de comunicarnos con ustedes posteriormente. Nuestro último orador está justificadamente etiquetado como el guerrero del arroz de la India. Deval es un agricultor científico que trabaja en estrecha colaboración con agricultores indígenas y campesinos en una granja de 1.7 acres llamada Basudha, que significa madre de la tierra en bengalí. Conserva y distribuye hasta 1,485 variedades de arroz, poderosas líneas de vida. En un momento escucharemos directamente de cómo estas variedades son tan esenciales en un mundo que está sufriendo los efectos del cambio climático. Deval ha descubierto variedades de arroz que son tolerantes a la sequía, a las inundaciones y algunas incluso pueden sobrevivir sumergidas en agua durante semanas. Más sobre esto más adelante. Solo este año Deval distribuyó semillas a más de 1,300 agricultores sin que el dinero cambiara de manos. Solo las semillas intercambian manos y ese es el corazón de este modelo de banco de semillas de código abierto. Como se ha dicho, la revolución puede no ser televisada, pero será de código abierto. Y los investigadores también lo aman. El trabajo de Deval se publica en más de 40 revistas revisadas por pares en revistas de Scientific American. También tiene una conocida charla TED en línea sobre cómo salvó un árbol de la extinción en el este de la India. La misión de Deval es recuperar la biodiversidad perdida del arroz mediante el intercambio de conocimientos y semillas. Hablaremos con él sobre la clave número 1 para afrontar los problemas del cambio climático, la diversidad ecológica y la complejidad. Deval, es un gran honor hablar con usted y me encantaría darle la bienvenida oficialmente al foro de prensa. Estamos muy emocionados. No hace mucho tiempo que la India albergaba más de 110,000 variedades nativas de arroz y tienen propiedades increíblemente diversas, diferentes colores, alto valor nutricional y concentración de micronutrientes como hierro, zinc, demasiadas para enumerar aquí. Luego ocurrió la Revolución Verde. Este número se desplomó a 7,000. Hoy en día, el 75% de la producción de arroz de la India proviene de menos de 10 variedades. ¿Puede elaborar más sobre esta pérdida de biodiversidad y cómo esto fue un factor motivador para iniciar Basudha Farms? Sí. Should I wait for your questions to go on or? Espero las preguntas. ¿Puedes hablar sobre la pérdida de biodiversidad? Sabemos que en la India hay más de 110,000 variedades de arroz y ahora mucha de la producción nada más proviene de 10. ¿Nos puedes compartir un poco sobre esa pérdida y cómo eso resultó en que usted iniciara Basudha Farms? Sí, la falta de esta biodiversidad no solo en la India, en todas partes, se debe a dos cosas. Una es el gobierno y otras las instituciones como agrícolas que tienen esta propaganda, ¿verdad? Desde la década de los 60. Y el segundo factor es lo que yo llamo el imperialismo semántico de nombrar las variedades como de más calidad y el nombrar esto así convence a los agricultores que cualquier otra variedad, aparte de esas que son las de calidad, son de bajo rendimiento. Entonces, por lo tanto, estos agricultores abandonan estas otras variedades. Y en este proceso hemos perdido miles y miles de variedades pero eso ha sido lo principal porque pero en realidad no son necesariamente de alta calidad, sino que son de alta importación, exportación
Y de hecho, la mayoría de las variedades tradicionales, todas son de alto rendimiento. Entonces, de hecho, es un rendimiento más alto que estas que se están nombrando como de alto rendimiento, alta calidad. Absolute quantity, even despite zero, zero external inputs, we have identified 16 Y hemos identificado 60 de arroz tradicional que de hecho sobresalen, tienen un rendimiento mucho mayor que estas otras que han sido nombradas de alto rendimiento. Yes, and when I saw that, Y neither cuando institution nor any vi agronomists or que agriculture ninguna assistants institución, were ¿verdad?, taking care of agrícola no estaban heir to protegiendo onslaught of modernization, esa diversidad, I thought, yo pensé, I would have to do something. Although tengo I que was not hacer algo al trained respecto. in Aunque no fui capacitado formalmente en agricultura, dejé mi trabajo en el 1996 y empecé este camino y me alegra que he podido, hemos podido proteger a esas variedades que están en riesgo de extinción y me alegra, necesitamos más personas como se dice. Y entiendo que algunas de las variedades de arroz que conserva son extremadamente resistentes al clima. De todas sus variedades de semillas, ¿puede decirnos cuántas son tolerantes a la sequía? 38. ¿Y cuántas son tolerantes al agua salada o tolerantes a la alta salinidad en el suelo? 16. ¿Cuántas son tolerantes a las inundaciones? 32. Y de esas 20 variedades tolerantes a las inundaciones, ¿cuántas son tolerantes a la inmersión? 3. No, los números son los que yo tengo en mi experiencia, pero hay muchas más que no son parte de mi colección, pero estos números son de mi propia colección. Y mencionaste a las instituciones académicas de investigación que no tienen acceso a muchas de estas variedades tradicionales indígenas. IRI es una de ellas, el Instituto Internacional de Investigación del Arroz. Es conocida por la modificación genética del arroz, fundada por la Fundación Ford y Rockefeller, presupuesto más de 100 millones de dólares. Hasta la fecha, algunas de las grandes compañías de semillas o entidades como IRI ha desarrollado variedades que superan lo que ya existe entre la biodiversidad natural de la India. Para mi conocimiento, no hay ninguna variedad modernizada, híbrida, lo que sea, que no tenga propiedad, que no sea, ya sea de alto rendimiento o calidad nutricional, resistencia a la sequía, inundaciones. De hecho, eso no se encuentra en estas variedades modernas. Es lo que me imaginaba. ¿Verdad? Por ejemplo, Basuda es nada más 1.7 acres, pero cultivan más de 1,500 variedades sin contaminación. ¿Cómo es posible eso? Quisiera tener los recursos para tener más terrenos, para más. Como no tengo que organizar todas estas variedades en el terreno que tengo. Así que tengo que buscar la manera de tener una porción muy pequeña, ¿verdad? En una población viable mínima de cada variedad. Son como 56. Entonces, plantamos es de 64, ¿verdad? De estas semillas. Entonces, son 64 semillas de cada. Las sembramos en 2 zancos y están, ¿verdad?, también otras plantas alrededor. Entonces, y es usando un método que yo descubrí y que estoy introduciendo a otros. ¿Puedes repetir el nombre? ¿Cómo se llama este proceso? Se llama flowering, una sincronía del floreo para que
one variety X. Entonces, si una variedad se siembra hoy, la otra no va a florecer, la otra tiene que florecer 5 días antes, o sea, 6 días después. Y así de esta manera no hay polinización cruzada. Y de esta manera podemos mantener la calidad de todas estas variedades. Y los agricultores desafortunadamente están perdiendo estos modelos tradicionales. Esto lo aprendí en parte de indígenas, campesinas tradicionales. Hace 40 años yo estoy capacitando esas técnicas a los descendientes de esas personas que fueron mis maestros, personas sin alfabetización, pero muy inteligentes, y yo les llamo científicos no nombrados. Y se han abandonado, ¿verdad? Esas enseñanzas sabias, creyendo que es lo moderno, ¿verdad? Está salvando al mundo, y se les ha olvidado mucho, pero la mayoría de los agricultores no han podido mantener la pureza genética del suelo. Así que entonces, capacitando a los agricultores, pero mantener también la pureza genética para que no tengan que después volver conmigo para para más semillas. En el 2009, el ciclón Alia azotó Bangladesh. Más de 50,000 hectáreas de tierras agrícolas fueron destruidas por la noche. ¿Su banco de semillas pudo ayudar al proceso de recuperación? Sí. De hecho, dado a que nosotros cultivamos, ¿verdad? Lo máximo que pudimos recibir fue distribuir esas semillas a cientos de agricultores. Y también hubo un intercambio también con algunos agricultores en el 2009, después del ciclón. Tenía yo 4 o 5 variedades de 4 o 5 kilos cada uno, y pude distribuir a 14 agricultores quienes habían perdido su tierra o propiedades, o que no tenían los medios, o se encontraban en inseguridad alimentaria ese año. Estas 5 variedades para estos 14 agricultores les permitió a esos agricultores asegurar seguridad alimentaria para los años siguientes. De ahí muchos de los agricultores, por ejemplo, yo recuerdo 80 agricultores el próximo año recibieron esas semillas. Y ahora hemos trabajado con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, perdón, para poder distribuir estos a otros agricultores. 200 agricultores, ¿verdad? Están ahora mismo cultivando esas variedades de semillas a gran escala, perdón. Estas variedades están disponibles, lo cuales pueden aguantar o soportar varias condiciones. Muchísimas gracias. Para los que deben de saber que cuando Deval trajo estas semillas a Bangladesh, él trajo estas que podían soportar o más bien crecer en el agua salina. Así que muy, muy poderoso, especialmente en esta era del cambio climático. Rapidísimo, nada más sabemos que India, ¿verdad?, lanzó la fortificación de sus alimentos, y que se está creciendo esto en 15 estados, ¿no? ¿Cuál es su opinión de esto? Este problema es muy no científico, ¿verdad? Este programa en base a ¿verdad? Malgastar el dinero público o fondos públicos. Lo que quieren hacer es suplementar, ¿verdad?, alimentos por el método de la fortificación, ¿verdad? Ahora mismo, ¿verdad?, es barato para el papa, para el arroz, para el mijo.
Por ejemplo, en India, Bangladesh, en Tailandia, docenas y docenas de arroz, de variedades de arroz, por ejemplo, tienen un alto nivel de hierro y bueno, toda esta comida puede ser más accesible a distintas poblaciones para poder eliminar la, el hambre o la mala nutrición. Y también acabar con estos sistemas de aburguesamiento, también y establecer la democracia, porque esto permite que si, por ejemplo, su hijo está enfermo, usted debe de darle arroz y con un arroz en específico, porque no hay arroz o variedades de arroz suficientes en el mercado. Voice against this government policy and this government action or corporate Esta acción corporativa o del gobierno, getting labeled as anti-national. Right. So ¿verdad? Cuando uno disputa o cuando uno habla, se protesta, le categorizan a uno como si fuera antinacionalista, ¿no? Sí, sí, es verdad. Deval, la última pregunta, ¿cuál es su visión para el futuro, no? A la luz de la intensificación del cambio climático, ¿cuál es su visión ideal sobre cómo los gobiernos, las instituciones y las comunidades agrícolas interactúan con estas variedades nativas? government is El gobierno for their, they are not, their predilection is not to promote any of this alternative to green no, rather lo suyo no es promover public esto. revolution, deep green revolution and so on. Eh, Emphasizing monocultures se, diversity on the ecosystem se enfocan en monocultos y el nivel genético, la complejidad del sistema genera una resiliencia, y es lo que está pasando ahora mismo, el gobierno lo sabe, ¿verdad? Han habido muchísimas publicaciones, ecólogos, ¿verdad? Inclusive la ONG ha publicado mucho de esto. No nos escuchan porque si los agricultores no están comprando nada de estos, como ya lo mencionó, si no compra usted las semillas de estas grandes compañías, si no compra la maquinaria para trabajar la tierra, entonces el GDP o el valor bruto de un país no crece, entonces tienen menos manera de promover esto y sinceramente no espero que el gobierno lo haga. El raciocinio de las personas, la inteligencia de las personas no suma, digamos, no tiene ningún peso a las acciones del gobierno, no hay, o en la legislación. Miles y miles de agricultores en los últimos años han estado cultivando cultivos, ¿verdad? Orgánicos, inclusive antes de la revolución. Y ahora mismo también hay miles de agricultores que están en deudas sin importar las leyes o reglamentos del gobierno. Y esto es, Thank you, Deval. gracias, Deval. Ahora vamos a contestar algunas de las preguntas de la audiencia. Ya tenemos una pregunta en el chat de Nancy Matsumoto. Dice, ¿ya puede por favor hablar de Sri Lanka y pasar de una agricultura orgánica, de química orgánica? Muchos países creen que eso no puede pasar. ¿Pueden decirnos cómo se equivocaron ellos y cómo hacer este cambio de manera exitosa? Sí, primero que nada, los gobiernos de Sri Lanka de tener una agricultura orgánica, no, en verdad, era un reflejo de muchos agricultores. Ellos tenían que importar muchísimo de esto y también las semillas. El problema es que
lo orgánico no siempre es ser orgánico. No puede ser exitoso, al menos que los alimentos y también todo sea considerado la biodiversidad, distintas especies, distintos animales, todos los insectos, pesticidas incluidos, incluso todo el tipo de gases, todo esto tiene que ser incorporado, ¿no? En el sistema agrícola. Nos debemos enfocar en varios modelos, no solo uno. Obviamente no hubo éxito en este intento. También hablemos de la agricultura orgánica. Mucho, ¿verdad? Que ha sido analizado por varios expertos. Esto es muy, ¿verdad? Sobresimplificado decir que decir esto que no fue exitoso, ¿verdad? Es mucho más complejo que esto. Debemos entender obviamente las políticas detrás de todo esto en cada país, ya sea los Estados Unidos o la India, es lo mismo. Cuando hay, perdón, el cabildeo, por ejemplo, o la presión política de algunas entidades en los combustibles fósiles es grande, ¿no? Por ejemplo, es la razón por la cual la energía renovable no está siendo agresivamente promovida también. Las soluciones, ¿no? Con las que ya contamos, tenemos que entender obviamente el trasfondo político. Pero puedo asegurarles que Sri Lanka, ¿verdad? No fue dado, esto no fue dado al método orgánico, fue porque el gobierno no estaba siguiendo ciertas cosas y también porque el gobierno fue quien hizo que esto fallara. Muchísimas gracias, Debao. Esa fue una pregunta muy popular. Ahora vamos a Nio. Nio, si pudieras por favor hablar despacito, sería fenomenal. Gracias, Nio. Sí, usted mencionó grupos indígenas que están fortificando el arroz. Perdón. ¿Cuáles son las 45 variedades que mencionas? Sí, las variedades indígenas, ¿verdad? Que ustedes están cultivando. Esto, ¿verdad? Es en contraste al arroz fortificado que viene de Eurasia. A pesar de eso, ¿cuál es, en su opinión, por qué los comunistas tienen que fortificar el arroz y poder hacer entrega de ese arroz? Sí, eso fue una decisión central porque el gobierno no fue quien lo decidió, fue un mandato del gobierno estatal. El nombre es, ¿verdad? Por decreto, la fortificación de alimentos. Eventualmente se buscaba. Doctors and nutrition experts have actually written a very strong letter to the government of Odisha, requesting them to immediately call off. El gobierno pidió que este programa en respuesta a los problemas de salud, los dolores estomacales que los niños tenían. Así que esto es algo muy positivo que los doctores y que la gente ha visto el programa, ha visto este problema y se ha pedido, ¿verdad?, que se termine este programa. Muchísimas gracias. Fue una muy buena pregunta, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Asuntos actuales aún. Y la última pregunta va a ser nuestra última pregunta y es de Chambó. A luz del problema económico en Sri Lanka, ¿cómo las personas pueden tener seguridad de ingreso cuando el mercado está bajo y los precios no están asegurados? ¿Qué preparativos se han hecho para proteger a los agricultores de manera económica? Económicamente,
tenemos que enfocarnos en el cultivo múltiple de varios cultivos, ¿no? Como John lo menciona, en caso de que el cambio climático, haya un desastre de cambio climático, si uno del cultivo se destruye, tenemos miles otros, ¿verdad? Todavía. Cuando haya lluvia o no lluvia, cuando haya inundaciones, debemos de obviamente generar o crear condiciones donde un cultivo pueda sobrevivir, ¿no? Ahora mismo se gasta muchísimo para las importaciones. En India, por ejemplo, los agricultores no están cultivando arroz. Excedentes de arroz lo venden para hacer dinero, pero un 80% de ese dinero lo invierten nuevamente en alimentos porque tienen que comprar los vegetales, aquellos aceites comestibles, los alimentos, todo, ¿verdad? Alimentos que ellos cultivaban en sus propios suelos hace 30 años. Ahora es únicamente arroz. Y esto obviamente parte significa que tienen que, el dinero que de los ingresos tienen que gastarlo también en la próxima cosecha, ya sea vegetales o frijoles, cada año ellos tienen que comprarlo. Cuando no hay variedad, no puedes, ¿verdad? Aguantar más de 2 o 3 años. Así que estos gastos, ¿verdad? En importaciones no es de una sola vez. Por ejemplo, ya pierden como 10,000 rupees, digamos, en importaciones, en el caso de la mayoría de los agricultores. Esa es la psicología de los agricultores, ¿no? Es la manera que entendemos el proceso de cada uno de estos agricultores. Esta es la razón por la cual los agricultores están en deuda en India, Bangladesh o en Asia. Casi siempre dependen de algún tipo de préstamo o subvención del gobierno, ya sea a nivel micro o macro. Cada agricultor tiene una deuda, tienen que hacer repagos cada año. Y bueno, esto es el punto principal, ¿no? Lo que John ha manifestado es que las personas que mencionan que allá sí tienen ahorros. Acá, sin embargo, invierten 10,000 rupees para poder generar 10,000 rupees. Entonces, esa es la ironía. Gracias, Bob. Muchísimas gracias. Apreciamos muchísimo toda su sabiduría. Les pedimos a todos a las audiencias que por favor se contacten con los oradores directamente. Muchísimas gracias a todos los oradores, a John, Lama y Debal. Los apreciamos inmensamente. Sus historias personificaron la resiliencia en medio de las múltiples crisis que enfrenta la humanidad. Usted nos enseña que proteger la cultura significa proteger la biodiversidad. Gracias también a los intérpretes, Cheik, Toto, Melody y Lluvia. No es una tarea fácil y apreciamos profundamente su contribución hoy. Gracias a la audiencia por su presencia hoy. Por favor, interactúe con nosotros si desea que los conectemos directamente con los oradores, intérpretes o que busquemos fuentes sobre cualquier historia. Simplemente comuníquense con A Growing Culture y estaremos encantados de hacer estas conexiones. Por favor, comparta sus artículos y su trabajo publicado con George. Envíele su correo electrónico a George george@growingculture.org. Nos encantaría hacer circular toda esta cobertura colectivamente. Y por favor, asegúrese de estar registrado para recibir los recursos de prensa y la grabación del foro dentro de los próximos 2 días. Entonces, esto incluirá fuentes, investigación de apoyo y recursos de historias. Y dado que estos foros recorren regularmente con nueva ronda de voces, todos los inscritos recibirán la información y los recursos de asistencia.
COP27, ¿verdad? Se aproxima. Produciremos varios eventos, incluyendo más historias de soluciones lideradas por indígenas y de base. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.